Muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 10. Cerraremos en esta mañana el capítulo 10 en la predicación titulada El ciego Bartimeo, en los versículos del 46 hasta el 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos, hermanos míos. Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das, Señor, de este tiempo, de poder estar reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos exhorta, que nos confronta, Señor. Te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, a través de tu palabra, por el Santo Espíritu, Señor, quien traiga sobre nuestros corazones el peso de tu gloria, Señor, que nos compunja para ir corriendo y pedir misericordia a aquel que puede otorgarla, a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como podemos ver en este pasaje, amados hermanos, Bartimeo padecía de dos grandes males: ser ciego y también ser pobre. Ha de ser muy difícil ser ciego por obvias razones. Uno depende de los demás por completo cuando uno no puede ver. Ha de ser muy difícil ser ciego, pero en dado caso que un ciego fuera rico, quizá podría conseguir cierta comodidad que le ayude a minimizar la oscuridad de su vida. Pero la verdad es que esta combinación de ceguera y pobreza es verdaderamente trágica. Y es que la situación de Bartimeo, mis hermanos, no es otra cosa que la misma condición nuestra sin Cristo, vista en un espejo. Todos somos ciegos y pobres por naturaleza. Pensamos que somos capaces de ver, pero la idea de poder nosotros hacernos algo de vista en este mundo es de hecho parte de nuestra ceguera. De manera natural, la ceguera con la que nacemos nos hace creer que tenemos visión perfecta. Pero cuando la luz del Espíritu Santo ilumina nuestra vida, cuando la luz del Espíritu Santo ilumina nuestro ser, nos damos cuenta de que vivíamos en una perfecta oscuridad, en densas tinieblas. Espiritualmente estamos ciegos sin Cristo. Somos incapaces de ver nuestro propio estado de perdición. Somos incapaces de distinguir las tinieblas del pecado. No podemos ver la belleza de las perfecciones y las misericordias de Jesús. Al ciego lo mismo le da entrar en una habitación con la luz encendida que con la luz apagada. Para él es exactamente lo mismo. Así, al que es un invidente espiritual, le da igual la verdad o la mentira. Le da igual que se le predique la verdad de la palabra o que no. Después de todo, ellos no pueden distinguir ninguna diferencia. Pero por si eso fuera poco, por naturaleza,
también nacemos pobres. El ser humano, habiendo sido creado en las abundancias y riquezas del huerto del Edén, lo arruinó todo en el pecado de Adán. Nuestro padre natural, Adán, nos ha entregado la herencia que es a causa del pecado. Esto es pobreza y mendicidad. No tenemos con qué comprar un pedazo de pan para alimentar nuestras hambrientas almas. Y quisiera, hermanos míos, desde ya en esta introducción, que miraran a su alrededor y se dieran cuenta que probablemente encontrarán a un Bartimeo mendigando a la orilla del camino de este mundo. Son mendigos ciegos sin Cristo. Y atención, amados hermanos cristianos, eso eras tú también, así como yo, antes de ser rescatados por misericordia. Le pido al Señor que hoy, hermanos míos, mientras pasa Jesús a un lado de ellos, a un lado de ustedes, amigos míos, sin Cristo, que todos aquellos ciegos y pobres fuera de la salvación tengan un corazón necesitado del Señor y les haga gritar a una sola voz, a una gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Veamos en el pasaje de esta mañana, hermanos míos, al ciego Bartimeo. Pero también y sobre todo veamos a Jesús el Cristo, que es misericordioso y bueno, para acercarse a aquel que clama por misericordia. El punto número 1 de esta mañana lo encontraremos en la primera parte del versículo 46 y se titula El camino a Jerusalén. Leemos la escritura y dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Hagamos una parada ahí, hagamos un alto ahí. Jericó, mis hermanos, es la última estación, la última terminal, la última parada antes de llegar a Jerusalén y subir a la cruz. Lo que podemos ver aquí es una escena en donde nos debe ser fácil identificar un grupo grande de personas, entre los cuales está, por un lado, Jesús, que está de nuevo con paso ligero, firme y audaz hacia su destino a enfrentar la muerte en la cruz. Por otro lado, también vemos a los discípulos que están tratando de seguirle el paso. Y también nos dice el texto que hay una gran multitud. Esto es, hermanos míos, una gran multitud dirigiéndose a Jerusalén a celebrar la Pascua de los judíos. Recordemos que cada año los judíos celebraban la Pascua. Cada año los judíos recordaban cómo Dios, con mano poderosa, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esto lo celebraban, hermanos míos, y cada año ellos tenían la obligación y la costumbre de ir a Jerusalén a presentar sacrificio al Señor y alabanza. Ellos se dirigían hacia Jerusalén sin saber que entre ellos está de hecho caminando el verdadero Cordero para el sacrificio. Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba en esas polvorientas calles, en esos polvorientos caminos, dirigiéndose hacia la cruz. Jesús ha cruzado ya en este momento, hermanos míos, el río Jordán por última vez. Jesús habría cruzado del lado oeste al lado este del Jordán y viceversa muchas veces. En su ministerio de predicación, en su ministerio de enseñanza, él iba por todas las aldeas de Decápolis, por todas las aldeas que estaban en esa región. Y esta vez, aquí, en este pasaje, ha cruzado, como dije ya, el río Jordán del lado este al lado oeste, con rumbo hacia el mar Mediterráneo, y lo hará por última vez. Ya no volverán los santos pies del Salvador a andar por los polvorientos caminos que lo conducían a toda la región en donde él predicaba. Y aquí está, llegando a Jericó, apenas un poco al norte del mar Muerto, atraviesa esta ciudad famosa y bien conocida desde el Antiguo Testamento. Fue por esta ciudad, mis hermanos, que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué muchísimos años antes. Ahora, es importante saber, hermanos, que de hecho hay dos Jericós. La antigua Jericó, en la que no hay nada más que ruinas llenas de polvo, y la nueva Jericó, una hermosa ciudad
en la que fue construido el palacio de invierno de Herodes el Grande. Jericó es hermosa, verdaderamente hermosa. La ciudad tiene un teatro y un anfiteatro. Esta Jericó es descrita como un pequeño paraíso. Es literalmente un oasis en medio del desierto. Hay palmeras y un clima maravilloso y la ciudad está adornada con jardines de rosas por todas partes. Y detrás de la ciudad se levanta una vista preciosa de las montañas, un verdadero paisaje de ensueño. La importancia de saber, hermanos míos, que existen dos Jericós es que probablemente alguien quizá pueda preguntarles, a ver, ¿cómo es que Lucas dice que estaban acercándose a Jericó, mientras que Marcos dice que vinieron y salieron, y además Mateo dice que se iban de ahí? Hermanos míos, Jesús está saliendo de la Jericó antigua para llegar a la Jericó nueva. Esa es la razón por la cual los evangelistas utilizan diferentes palabras para decir si Jesús estaba llegando o se estaba yendo. Jesús va avanzando minuto a minuto y acercándose a cumplir el propósito para el cual Él vino al mundo. Y nada ni nadie, hermanos míos, le impedirá hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y así, hermanos míos, nosotros también debemos imitar a Jesús y aprender de Jesús. Debemos estar plenamente convencidos y determinados a cumplir y llevar a cabo la voluntad del Padre que Él ha puesto delante de nosotros. Nosotros no podemos estar por la vida, hermanos míos, tomando decisiones de acuerdo a las circunstancias pasajeras de este mundo. Nosotros debemos tener clara la misión, la función, el propósito por el cual Dios nos ha puesto, dónde nos ha puesto, y lo que va a marcar nuestro destino no son las circunstancias ni las situaciones pasajeras, sino el plan que Dios ha tenido desde la fundación del mundo. Aquellos caminos que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en Él. Una vez hechos salvos, nosotros debemos, hermanos míos, mirar a Cristo Jesús y aprender de su determinación. A diferencia de nuestro Cristo, nosotros fácilmente nos distraemos, fácilmente nos olvidamos de la razón por la cual el Señor nos creó y ha puesto todas las cosas de tal forma que nosotros al cumplir y andar en su voluntad, levantamos gloria a su nombre, sea el plan que el Señor tenga para nosotros. Recordemos, hermanos míos, que no somos los almirantes o los capitanes de nuestra embarcación, sino que somos simples cabos, simples marineros sin título, simples aprendices del maestro. Ahora, pasemos al punto número 2, que se llama el mendigo desesperado. Empieza en la segunda parte del versículo 46 y hasta el 48. Dice así: Bartimeo el ciego, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. En medio del versículo 46, hermanos, la atención es puesta sobre un mendigo. Él, a decir verdad, no es el único mendigo. Mateo nos dice que eran 2 y seguro que pudieron haber mucho más, pero Marcos se va a centrar específicamente en uno de ellos. Y la razón es, hermanos míos, que aunque no encontramos estos registros en la Escritura, algunos datos históricos dejan ver algunas pistas con respecto a lo que este hombre, el ciego Bartimeo, sería después de ser salvo. Algunos afirman que Bartimeo se iba a convertir en un cristiano firme, sólido, fuerte, que iba a ayudar en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y aunque no tenemos esos datos precisos y podemos afirmarlo con total certeza, lo que sí sabemos es que en este momento él es ciego. Y Marcos es el único que registra el nombre de este ciego, Bartimeo. También es verdad, hermanos míos, que aunque tenemos el nombre de Bartimeo y es el único hombre o mujer que recibió un milagro de Jesús al cual se le identifica precisamente por su nombre, la realidad es que paradójicamente Bartimeo no es su nombre. Bartimeo no es su nombre por una sencilla razón, porque lo que está haciendo Marcos es simplemente identificarlo y después traducir lo que significa la palabra Bartimeo, hijo de Timeo. Es la manera, hermanos míos, en que se identificaba a las personas
judías de la época. Era el equivalente de su apellido. Bar significa hijo de, y Timeo el nombre del padre. De tal manera que si uno, por ejemplo, quisiera agarrar el nombre de Jesús, él sería Jesús Bar José. Es decir, Jesús hijo de José. Y es lo que está sucediendo aquí. Marcos traduce para la audiencia quien escribe, que no está familiarizada con las costumbres judías, porque le escribe más que nada a creyentes romanos, y dice Bartimeo el ciego, es decir, hijo de Timeo. Y él estaba ahí, mis hermanos, él estaba ahí. La razón es que es un momento y un lugar muy conveniente para estar pidiendo limosnas si dependieras de lo que te dé la gente. Estar a un lado del camino de Jericó a Jerusalén, mendigando a las multitudes que se dirigían a celebrar la Pascua, es un puesto muy estratégico para asegurarse su sustento necesario. Quisiera que visualicemos, hermanos, la gran cantidad de gente moviéndose, avanzando por el camino en dirección a Tierra Santa, en dirección a Jerusalén. Venían judíos de todas partes. Venían judíos que habían estado en la dispersión y sabían que debían acercarse, llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua. Toda esta gente había inundado los caminos, y Bartimeo y otros mendigos seguramente estaban también ahí estirando la mano, pidiendo. Y ahí junto al camino encontramos al ciego Bartimeo. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Aquí está Bartimeo. Lucas nos narra, hermanos míos, que él preguntaba qué era todo este escándalo, todo este ruido de la multitud. Y entonces alguien le dice, es Jesús Nazareno. Imaginemos cómo Jesús va, hermanos míos, por el camino. Y a pesar de que él va, como hemos dicho ya muchas veces, a un paso ligero, firme y adelantándose a todos, la gente está alrededor de él. Y probablemente Jesús también va hablando, va enseñando. Él no pierde el tiempo. A pesar de que está en este viaje hasta Jerusalén, él va también enseñando por el camino. Al escuchar todo esto, entonces Bartimeo pregunta, ¿qué está sucediendo? No es normal, la gente por lo general va camino a Jerusalén y quizá no va haciendo tanta bulla. Pero en este caso no es así. Y él dice, ¿qué está pasando? Y alguien le contesta inmediatamente, es Jesús Nazareno. Recordemos, hermanos míos, que esto que acaban de decir por alguna persona a Bartimeo no es una manera agradable de referirse a Jesús. Nazareno implicaba algo despectivo, implicaba algo poco, nada. Venir de Nazaret, después de todo, era visto como cualquier cosa, una ciudad que no tenía importancia. Alguien quizá le dijo, es ese hombre, Jesús, el de Nazaret, el nazareno, donde sea que va, no para de predicar, simplemente está hablando todo el tiempo, es Jesús el nazareno. La gente ahí, hermanos míos, era muy variada. Habían personas que estaban quizá buscando un milagro de Jesús. Habían personas que simplemente por curiosidad estaban ahí. Otros que a lo mejor ni siquiera tenían curiosidad de estar cerca de Jesús, pero era el camino, tenían que caminar por ahí, ya estaba Jesús ahí. Algunos seguramente iban con un corazón sincero, buscando la enseñanza correcta y al maestro, y escuchando a este hombre que hablaba y enseñaba como con autoridad y no como los escribas. Bartimeo, hermanos míos, se da cuenta de que tiene la oportunidad de su vida. Seguramente Bartimeo había escuchado de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Y aunque él no había tenido la oportunidad de estar en esas enseñanzas, aunque él no hubiera tenido la oportunidad antes de ver los milagros que Jesús hizo, porque él era ciego, aún si hubiera tenido a Jesús cerca, él no podría haber visto ninguna de las cosas que él hizo. Pero él había escuchado. Él había escuchado acerca de Jesús y se da cuenta que Jesús está pasando frente a él. Es la oportunidad de su vida. Él quizá había considerado todo lo que había escuchado y había llegado a una conclusión en su mente y en su corazón. Había llegado a entender algo importante. Es ahora o nunca.
No podía desaprovechar esta oportunidad. Es todo o es nada. Y sin importarle qué va a pensar la gente y sin preocuparse de las maneras, hace lo único que bien puede hacer un ciego y empieza a dirigirse a Jesús, al cual Bartimeo no puede ver. ¿Cómo? Dice el texto, comenzó a dar voces. Es decir, comenzó a gritar. Comenzó significa, hermanos míos, que inició con gritos y que continuó gritando y levantando la voz una y otra vez, una y otra vez. Él repetía lo mismo y no se callaba. Él empezaba en este clamor, en este levantar la voz, en esta súplica. Él repetía una y otra vez lo mismo. Es un grito lleno de desesperación que puede oírse a gran distancia. Bartimeo clamó en ese momento con todas sus fuerzas y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y repetía de nuevo: Jesús, Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús estaba ahí. Y Bartimeo no sabe si él lo está escuchando, si lo está viendo, si está cerca, si ya pasó, si está por llegar, si lo miró o no. Y lo único que puede hacer es levantar un grito de desesperación, de clamor, pidiendo y suplicando misericordia. Esta es la primera vez, hermanos míos, en todo el Evangelio de Marcos, en la que Jesús es identificado como Hijo de David. Hijo de David. Y hermanos míos, es un salto en la trama. Esto, hermanos míos, cambia todo lo que se ha escuchado acerca de Jesús hasta este instante. Este es incuestionablemente un título que nadie puede pasar desapercibido, sobre todo si eres judío. Sobre todo la gente que está ahí y escuchando a este ciego clamar, decir, Hijo de David. Ni los discípulos, ni los fariseos, ni nadie había visto a Jesús y había dicho, ese es el Hijo de David. Y aquí Bartimeo, un ciego, un hombre que no puede ver, es capaz de distinguir que aquel que está pasando cerca de él es de hecho el Hijo de David, el Mesías prometido, aquel del cual Dios habló y dijo a David y prometió que levantaría en su trono a uno que permanecería para siempre. La pregunta es, hermanos míos, ¿quiénes eran realmente los ciegos? ¿Quiénes eran realmente los que no podían ver? Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos vista física? Creo que todos aquí gozamos en mayor o menor medida de una vista que nos permite en lo físico, en lo natural, ver. Pero estamos viendo realmente quién es Jesús y qué significa que Él sea el Hijo de David, el nombre dado por Dios a aquel que vendría a salvar a su pueblo. Y esto no es una coincidencia, hermanos míos, no es una coincidencia ni en el Evangelio de Marcos, ni en el lugar geográfico y físico donde se dio este evento. Recordemos de nuevo, Jesús está a punto de entrar a Jerusalén para ser crucificado. Acabaremos el capítulo 10 hoy, y cuando entremos al 11, a Jesús le quedará una semana de vida en la tierra. A Jesús le quedarán apenas unos cuantos días antes de morir. Y hasta este momento nadie había identificado a Jesús como el Hijo de David. Y antes de entrar a Jerusalén, es como si Dios Padre hubiera organizado todas las cosas para su gloria, porque así ha sido. Y pone a este hombre invidente, ciego, sin vista, ahí, justo antes de la entrada a Jerusalén, como una gran bocina, como un gran altavoz, anunciando la entrada del Rey de Reyes y Señor de Señores, gritando a todo pulmón, Hijo de David. Él es el Hijo de David. Él es el Hijo de David prometido que ha venido a salvar a su pueblo. Él es el Mesías. Este es
Esto es lo que está ocurriendo aquí, hermanos míos. El ciego Bartimeo fue capaz de ver claramente lo que otros teniendo ojos no veían. Y eso nos recuerda algo muy importante, que la fe viene por el oír, no por el ver, porque la fe no es por vista, porque si lo vemos, ¿a qué esperarlo? Dice la Biblia. Es por el oír. Muchas veces pensamos, hermanos míos, que necesitamos nosotros ver algo, una evidencia, algo que esté frente a nuestros ojos para entonces creer. Bartimeo no veía nada, pero oyó y hubo fe en su corazón al grado que identificó claramente quién era Jesús. Esto, hermanos míos, nos recuerda o debe recordarnos la exhortación que dio Jesús en el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y esa exhortación fue para los discípulos en el pasaje del capítulo 8, hermanos míos, pero también es para nosotros. Jesús nos dice hoy, nos habla hoy, el Señor en su palabra nos confronta y nos exhorta y nos dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y no pueden recordar. Hermanos, clamemos al Señor porque nos dé una vista clara de quién es Jesús. Clamemos al Señor que nuestros oídos puedan oír para entonces venir a la fe. Clamemos al Señor que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que nosotros debemos mirar en Jesús al gran Mesías que tenemos. Jesús es el Mesías, el Salvador, el soberano, el Rey de gloria, el que es desde el principio, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Y Bartimeo, con un corazón quebrantado, entendiendo y sabiendo quién está pasando, dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clama a Jesús de la manera en que todos aquí deberíamos clamar a Jesús. Todos aquí, hermanos míos, estamos en una profunda necesidad de Jesucristo. Todos aquí estamos en una profunda necesidad de su misericordia y debemos clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi alma. Ten misericordia de mí. Mira el gran pecador que soy. Señor, ¿qué haría yo si dependiera de mí y de mi justicia? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Ten misericordia de mí, Señor. Misericordia es la compasión que Dios otorga a aquellos en medio de la desesperación y el quebrantamiento. Misericordia es la ternura de Dios hacia aquellos indefensos y sin esperanza que nada pueden por sí mismos y lo saben. Misericordia es el acto amoroso de Dios que nos libra de la condenación que merecemos. Bartimeo, hermanos míos, no está pidiendo que se le haga justicia. Él no está clamando a Jesús como diciendo: ¿por qué soy así? ¿Qué hice yo para merecer esto? No, hermanos míos, Bartimeo sabe perfectamente su condición y sabe perfectamente a quién tiene enfrente, quién está pasando. Y entonces su clamor, su súplica, su ruego es por misericordia. Él implora, él suplica que Jesús haga en él un favor inmerecido. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tiene muchísima profundidad, hermanos míos. Pareciera que este hombre supo escoger las palabras específicas para que llegaran hasta los oídos de Jesús. Bartimeo reconoce que él no es digno. Él sabe que él no merece nada. En su miseria, en la oscuridad de su ceguera, en su incapacidad, en medio de su marginalidad, brilla la luz de la confianza, no en él, sino en el poder de Jesús, en el Hijo de David, en que Él es misericordioso y bueno, en el Mesías que es el todo suficiente. Pero en el versículo 48 leemos algo, hermanos. Dice el versículo 48: y muchos le reprendían para que se callase. ¡Wow! Esta gente alrededor de Él, incluidos los discípulos, lo reprendían para callarlo. Ante estos gritos desesperados, ante estas súplicas,
ante estos alaridos, rogando por misericordia. La gente alrededor de Jesús, dice, lo reprendía. Es decir, que les decía algo como, ya mendigo, ya deja de gritar, cállate, qué molesto eres. Es como decir, mira, qué fastidio estarte escuchando, para ya de gritar, como si fueras a cambiar algo con los gritos que estás pegando. Lo reprendían, hermanos, cállate, ciego. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Continúa el versículo 48. Pero él clamaba mucho más. Él clamaba aún más intensamente, hermanos. Su desesperación era más grande. Sus ansias de Jesús y de que Jesús lo escuche, nadie las iba a detener. Él estaba determinado a no perder esta oportunidad y vuelve a gritar con todas sus fuerzas, cada vez más fuerte, dice la Escritura: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Hijo de David. Y no paraba, y no paraba, y no paraba, cada vez más fuerte. Debemos reconocer, hermanos míos, que todos somos Bartimeo. Todos somos el ciego Bartimeo, pobre y mendigo. Hasta que no reconozcamos nuestra condición de necesidad del Hijo de David, Jesús el Mesías, seguiremos siendo mendigos, mendigando en las calles y caminos de este mundo. Debemos clamar por la misericordia de Jesús sobre nosotros. Y hasta que no nos demos cuenta, hermanos míos, de que todos somos ciegos y mendigos, como el ciego Bartimeo, entonces no podemos ver a Jesús como Bartimeo lo vio. Es hasta que reconocemos nuestra pobreza, nuestra ceguera, nuestro quebrantamiento, hasta que nosotros reconocemos, cuando miramos nuestra alma y somos honestos y sinceros al examinarnos a la luz de la Escritura, que somos ciegos y mendigos, hermanos, y que solo podemos clamar por misericordia. Debemos tener cuidado, hermanos míos, de no ser reprendidos, como en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, en la reprensión que se le da a la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras, blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto habla, hermanos míos, de la justicia que es solo en Cristo Jesús. Esto habla, hermanos míos, de dejar el mundo y pasar a ser probado por el fuego de la prueba, el fuego que hace crecer la fe, y vestirnos, revestirnos de las justicias de Cristo. Aquel que piensa que es rico y que de nada tiene necesidad. Aquel que piensa que tiene ojos para ver y oídos para oír. Aquel que cree que puede andar en un mundo de tinieblas sin Cristo, de manera correcta, derecha. Hermanos míos, está en un gravísimo problema. Debemos entender cómo somos aquella imagen de nuestra alma en el espejo que la Biblia nos pone en el ciego Bartimeo. Si no puedes darte cuenta de tu profunda necesidad de la misericordia de Jesús, entonces estás más ciego que Bartimeo. Porque todos, sea que estemos en Cristo, o sea que no lo estén, todos estamos necesitados de su misericordia todos los días de nuestra vida. Y debemos ser, hermanos míos, como este ciego y suplicarle al Señor que nuestro clamor sea intenso, sea urgente, sea desesperado, sea tenaz y enérgico. Pero para eso, mis hermanos, debemos primero ver nuestra debilidad. Y solo así veremos entonces en Cristo Jesús el poder misericordioso que tiene Dios para salvar a pecadores como nosotros. Vayamos al punto número 3 en esta mañana, hermanos. El Salvador misericordioso. Versículo 49 y la primera parte del 51. Dice el versículo 49. Entonces Jesús,
deteniéndose. Hermanos míos, gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios porque es bueno. Mientras él va con paso firme a Jerusalén para enfrentar la cruz, yendo delante de todos, determinado a cumplir su misión, Jesús se detiene. Jesús para. Y ahora, como si nada le importara, como si no hubiera otra cosa más importante o urgente, se detiene a atender a este mendigo. En los oídos del Salvador resuena este clamor genuino, este lamento quebrantado del alma de Bartimeo. Y pensemos, hermanos míos, en este mendigo. No quisiera que romanticemos la escena, seamos realistas. Este hombre está sucio. Este hombre muy probablemente huele mal. Este hombre quizá no se ha bañado en mucho tiempo. Este hombre está ahí a un lado del camino tirado. Y Jesús se detiene y quiere atenderlo directamente. Pero ¿qué lección es esta para los discípulos? Que justo el domingo pasado veíamos que continuaban pensando en aquello que ellos merecían, en los primeros lugares al lado del trono de Jesús. Y Jesús les da la enseñanza. Y Jesús dijo que aquel que quisiera ser grande, el mayor, tenía que ser el servidor, el esclavo de todos. Y aquí vemos al Rey de Gloria yendo camino a la cruz para vencer la muerte para siempre, deteniéndose y yendo a atender, yendo a escuchar a este mendigo sucio, obviamente pobre, maloliente, al que nadie quería acercarse, porque además también debemos recordar esto. Toda la gente en ese tiempo, especialmente los judíos, veían la enfermedad como una maldición de Dios, específicamente la ceguera. Específicamente la ceguera. En una ocasión leemos en el relato que nos hace Juan en su evangelio, que precisamente los discípulos, teniendo esto en mente, cuestionaron a Jesús acerca de un hombre ciego. Ellos pensaban, para ser ciego, un pecado muy grande debiste haber hecho, debiste haber cometido algún gran pecado para quedar ciego. Pero viendo a este hombre ciego de nacimiento, nos narra Juan, le preguntaban a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces imaginemos cómo veían a este ciego. Y Jesús se detiene y va a atender a este hombre ciego. Siempre, hermanos míos, que hay un alma quebrantada que llama a Jesús con desesperación, Él se detiene, Él escucha, Él atiende. Él nunca está demasiado ocupado para no oír. Él presta atención del alma del justo que clama. ¿Acaso clamará el justo y el Señor no oirá? Jesús también enseñó esto y es muy importante. Ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y aquí está Bartimeo clamando y volviendo a clamar. Esta es una escena clara, hermano mío, también de otra enseñanza de Jesús. ¿Qué dice? Que el que toca la puerta se le abrirá, que el que busca encuentra, que el que llama se le responderá. Y ahí está Bartimeo. Continúa el versículo 49 y dice así: Jesús mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, pero qué reprensión para aquellos que lo callaban. ¿Usted se imagina la cara de aquellos que decían: ya, Bartimeo, ciego, ya cállate? Y Jesús: no me lo callen, más bien díganle que venga. Yo me imagino la cara de probablemente los mismos discípulos o la gente que lo callaba. Discúlpame, no, siempre no. De hecho, te está llamando. No, cállate, tráigamelo. No, mejor ve. Es casi cómico, hermanos. Pero es una reprensión bien grande. Porque de nuevo, la gente alrededor de Jesús, los discípulos alrededor de Jesús, siempre pensando, esto es lo que se debe hacer. Y dice Jesús: no, otra vez están haciendo lo que no es debido. No lo callen, tráiganlo.
Entonces le dicen esto, le dice, ten confianza, le dice la gente, levántate, te llama. Jesús manda a llamar al ciego Bartimeo. Y esas palabras son claves, hermano mío. Ten confianza. Es otra manera de decir, ten fe. Él te va a escuchar. Escuchó tus ruegos. Él te escuchó gritar. Y ahora te está llamando que vayas y que te acerques. Él quiere hablar contigo. Usted se imagina, hermanos míos. Póngase por un momento en el lugar del ciego Bartimeo. No ve nada. Y en medio de esa oscuridad que es su vida, está clamando. Y ahora alguien le dice, te escuchó. Te está diciendo que vayas. Ten confianza, anímate, levántate. Una cosa es, hermanos míos, que nosotros llamemos a Jesús. Otra cosa es escuchar que Jesús nos está llamando. Qué cosa tan impresionante. Esto, hermanos míos, es lo más impresionante que ocurrió en la vida de Bartimeo. Pero no solo en la vida de Bartimeo, porque de nuevo recordemos que nosotros somos Bartimeo. No ha habido cosa más impresionante en tu vida, cristiano, hermano, hermana, que esta. Que Jesús te llamó. Nada hay más grande que esto. Nada es más impresionante que esto. No hay un privilegio más alto, no hay cosa más inimaginablemente buena que esto, que Jesús te llamó. Y si hoy estás aquí, estás sentado, estás escuchando esta predicación, y tú no estás en Cristo, quiero decirte una cosa. Jesús te está llamando. Sí, a ti, así como estás, así como este ciego, así sin vista, así pobre, así sucio, maloliente, así muerto en delitos y pecados. El Señor te manda a llamar. Y se te dice, ten fe. Se te dice, ten fe, levántate. Levántate y ven que Jesús quiere hablar contigo. Que Jesús quiere tenerte frente. ¿Cuál va a ser tu respuesta a este llamado? ¿Cuál va a ser tu respuesta al hecho de que el Rey de Gloria te manda a llamar? Díganle que venga. Ten confianza, levántate. Eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que te digo hoy. Y es lo que te suplico hoy. Levántate, ten confianza, ten fe y ven a Cristo que te está mandando llamar. ¿Qué hace Bartimeo? Dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahí está una persona que está respondiendo al llamado de Jesús. Bartimeo, mendigo y ciego, se pone de pie al instante como un resorte. Rápidamente se levanta y atención, dice, y tira su capa. Esta capa es una manta, es una túnica. La tira a un lado. No quiere que nada le haga tropezar en su encuentro con Jesús. Ahora pensemos, hermanos míos, este hombre es pobre, no tiene hogar, es un vagabundo por los caminos, no tiene casa. Lo único que tiene, muy probablemente, hermanos míos, es esta túnica. Con esta túnica, Bartimeo se cubre de los rayos del sol cuando está durante el día. Con esta túnica probablemente también se envuelve por las noches cuando hay frío. Y como era la costumbre de la época, con esta túnica los mendigos, los pordioseros, hacían, doblando la túnica, una especie de contenedor, si lo pudiéramos llamar así, que asentaban entre sus piernas y ahí la gente les tiraba monedas. Y esta es la túnica, esta es la capa, hermanos míos, que Bartimeo, al escuchar el llamado de Jesús, tira al aire, se levanta rápido, da un brinco, literalmente eso es lo que significa, que da un brinco, sin importarle que es una buena temporada para un mendigo. Porque una multitud de gente está pasando por estas calles rumbo a Jerusalén y seguramente Bartimeo ya había tenido algo de dinero, algo de sustento
algo con lo que él pudiera contar en este momento. Su capa es prácticamente todo lo que tiene, pero la tira al aire, la arroja por un lado. Nada puede ser un obstáculo ante el llamado de Jesús, nada lo va a hacer tropezar y nada lo va a retrasar de su encuentro con el Rey de Gloria, el Hijo de David, que ha venido a perdonar los pecados de todo aquel que en él cree. Esta capa la ha usado Bartimeo seguramente por muchos años. Esta capa es casi, hermanos míos, la identidad de un mendigo. Es casi la identidad de Bartimeo. Después de todo, hermanos míos, Bartimeo mira aquello que él ya había juntado, reunido en esa capa, y no le interesa. A Bartimeo no le importa ahora ya nada. Arroja esta capa y todo lo que hay en ella y todo lo que esta capa significa para ir al encuentro de Jesús. ¿Cómo estamos, hermanos míos, nosotros respondiendo al llamado de Jesús con respecto a aquello a lo que nos aferramos? Aquello que nos hace tropezar de correr a Jesús. Aquello en donde nosotros ponemos quizá nuestra esperanza. La estamos haciendo a un lado, la estamos tirando por el aire y saltar corriendo al encuentro con el Jesús resucitado que pagó los pecados de todo aquel que en él cree en la cruz. Porque hay quienes quieren seguir a Jesús sin soltar la capa. ¿Se da cuenta de lo ridículo que eso es? Quiero poder ver, pero quiero conservar la capa de mendigo. Quiero estar en libertad. Quiero ser un hijo en el reino, pero quiero deambular en las calles de este mundo como un pordiosero. Hermanos míos, es morir a uno mismo y todo lo que uno fue, abandonándolo todo, dejando atrás la vida pasada, mirando hacia el frente y yendo hacia Jesús. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las capas, el sustento, aquello que nos identificaba antes en el mundo, ha pasado. Lo viejo ha pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Y es un llamado a nosotros, hermanos míos, de nuevo, a examinarnos, a ver nuestra vida. Andamos en la vida cristiana pensando en que seguimos a Jesús con una capa de pordiosero que no queremos soltar, con una capa sucia y maloliente, con una identidad que nos ata, que nos domina, que nos conecta a la vida pasada. Si usted es cristiano, suelte ya lo que tenga que soltar. Hemos visto ya una predicación con respecto a cortar, ¿se acuerda? Córtese una mano, córtese un pie, sáquese los ojos, corte con lo que tenga que cortar, deje su pasado atrás y venga a Jesús en arrepentimiento y fe para que le dé vida nueva. Esto, hermanos míos, es impensable para otras personas. Dejarlo absolutamente todo, tirar la capa de un lado. Como dije, ya tenía quizá Bartimeo ahí muchas monedas. ¿Y qué le interesa? Él las tiró, no las va a andar buscando después. Él estaba confiando en que Jesús podía y tenía no solo la disposición, pero el poder de hacer lo imposible y de hacer en él un milagro. Y cuando él se levanta rápidamente para llegar delante de Jesús, no lo hace de mala gana, no se tarda, no es renuente, no se mueve con pereza, no hay pretexto ni hay excusa, es pronto e inmediato para presentarse frente al Rey Jesucristo. Y aunque no puede ver, sí puede oír. Y las palabras que resuenan en sus oídos son estas: ten confianza, levántate, Jesús te llama. En el versículo 51 leemos: respondiendo Jesús le dijo. Hermanos míos, Jesús responde. Qué impresionante que el Rey de Gloria se acerque a responder a los mendigos como Bartimeo. Y qué impresionante que Jesús, ante nuestro clamor, inclina su oído y viene a nosotros. Vemos cómo Jesús, hermanos míos, está listo y dispuesto a ayudar a este ciego. Y aunque Jesús sabe
porque Jesús lo sabe todo. Él quiere que Bartimeo le hable. Él quiere que Bartimeo le pida. Quiere que le exprese su necesidad. Jesús está haciendo exactamente lo mismo hoy. Jesús se acerca a ti y está listo y dispuesto a escucharte. Dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Qué impresionante pregunta viniendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el poder sobre todo lo que existe, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho en Él, por Él y para Él, y todas las cosas en Él existen. Y este Rey es el que tiene a Bartimeo enfrente, preguntándole, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dime, aquí estoy. Bartimeo, escuché tu clamor, tus ruegos, tus súplicas, tus lamentos. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Esta es la misma pregunta, hermanos míos, que hizo Jesús a sus discípulos en el sermón pasado, el domingo pasado, en el pasaje pasado. Cuando estos dos, Juan y Jacobo, se acercan a Jesús, quisiéramos que hicieras, que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús les dice, ¿qué quieren? En otras palabras, literalmente dice el texto, ¿qué queréis que os haga? Es la misma pregunta, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ahora le preguntan a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Qué diferente, hermanos míos, el corazón en ese momento de los discípulos buscando y pidiéndole a Jesús estar sentados en los primeros lugares alrededor del trono de la gracia en el cielo. Y este hombre solo clamando por misericordia. Obviamente a los discípulos se les dijo que no. Eso no está para ustedes saber, pero ya está dado. No se puede así. Y les da una lección. Ahora, el punto final de esa lección, hermanos míos, está en este pasaje, donde Bartimeo no está buscando ni honra, ni reconocimiento, ni primeros lugares, ni fama, ni fortuna. Él solo clama por misericordia y responde. El ciego le dijo, Maestro. Qué impresionante palabra también, hermanos míos. Él responde, Maestro. Esta palabra, hermanos, maestro, no es cualquier palabra. Y eso nos lleva al último punto de esta mañana, el milagro inmerecido. En el versículo, segunda parte del versículo 51 y el 52 veremos lo siguiente, que cuando Jesús pregunta, el ciego contesta, Maestro. Esta es la palabra, hermanos míos, en el original hebreo, Raboní. Esa es la palabra que se utiliza aquí, Raboní. Y cuando es traducida por Reina Valera 1960 como maestro, puede llevarnos a pensar que se está hablando de alguien que enseña. Y ciertamente Jesús enseñaba. Y ciertamente hay una connotación, hay algo de verdad en el hecho de que maestro es alguien que enseña. Pero Raboní es mucho más que un simple maestro. Es mucho más que alguien que enseña algo. Raboní es maestro en el sentido de maestro mío, gobernante mío, mi amo, soberano mío, mi dueño, mi señor, mi poseedor, mi propietario, al cual yo pertenezco, Señor, Salvador y Redentor mío. Eso es lo que significa Raboní. No simplemente rabí, sino Raboní. De hecho, de nuevo, si mencionamos y hacemos referencia al pasaje anterior, los discípulos también se acercan a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Eso es en el versículo 35 de este mismo capítulo. Pero la palabra utilizada ahí no es Raboní. Aunque lo traduce Reina Valera como maestro, no es la palabra Raboní. Es la palabra didáscalos, que significa alguien que enseña. Hay una gran diferencia. Hay una inmensidad entre didáscalos y Raboní. De hecho, si usted tiene la Biblia de las Américas, precisamente por
esta razón se consideró por los traductores de la Biblia de las Américas dejar la palabra raboní, ya que no tenemos en español una palabra que implique todas estas cosas que acabo de decirle. Bartimeo, hermanos míos, no viene a Jesús creyéndose merecedor de nada, sino como un esclavo que tiene un dueño, al cual él clama porque sabe que este su amo es bueno. Viene en su misión para ser bendecido. Bartimeo dice raboní, que recobre la vista. Bartimeo dice, maestro mío, señor mío, mi dueño, solo quiero que me des la vista. Aquí está mi ceguera, quítamela si tú quieres, y dame ojos que te puedan ver. No pido más, Señor, sino tener lo mínimo necesario, del mismo modo en que tú has creado a otros hombres. Solo dame la vista. Bartimeo aquí, hermanos, se acerca diciendo, Señor soberano y todopoderoso, clamo a ti para pedirte en sumisión que hagas aquello que es imposible para el hombre, porque lo imposible para el hombre es posible para ti, el Hijo de David, el Mesías prometido. Es posible para ti, que eres Dios hecho hombre, Dios encarnado. ¿Y qué contesta Jesús al respecto? Jesús le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Le dice, vete. Inmediatamente Jesús le contesta. Inmediatamente le dice, no tienes que hablar más. Jesús ve la fe de este hombre, la identificación que Bartimeo hace de la persona de Cristo, y sabe y conoce y mira el corazón de Bartimeo, el alma quebrantada y en sumisión, entendiendo que tiene frente a él al Rey de Gloria. Jesús dice, no necesitas decir más, vete, tu fe te ha salvado. Ese vete no es un ya vete de aquí, no, es como dije. Inmediatamente Jesús responde a la petición de Bartimeo y le dice, tu fe te ha salvado. No tienes nada más que hablar. Tu fe te ha salvado. Este milagro, hermanos míos, no se gana, no se compra, no se logra con esfuerzo humano. Se recibe de Dios solo por la fe en el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Es solo por la fe en Él que este hombre recibe una doble porción en su milagro. No solo le fue dada la vista, sino que le fue dada la salvación. La palabra utilizada de nuevo en el original, en este versículo, hermanos míos, puede entenderse o interpretarse y debe interpretarse con ambos sentidos, salvo y sano. Un problema para nuestro lenguaje, el español, que no tiene una palabra que exprese ambas cosas. Por eso, de nuevo, Reina Valera, si usted tiene la traducción Reina Valera, verá que dice, tu fe te ha salvado. Mientras que la Biblia de las Américas dice, tu fe te ha sanado. ¿Y cuál es? Son las dos. Los traductores decidieron, por dos motivos distintos, incluir en una traducción sanado, mientras en la otra dice salvado. ¿Y cuál es esa razón? Que si terminamos de leer el versículo, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Es decir, fue sano de la vista y en fe ahora sigue a Cristo. Entonces, los diferentes traductores de la Biblia de las Américas y Reina Valera decidieron, pongamos sanado, después entenderán el versículo que recobró la vista. Mientras que nosotros pongamos salvado, y eso lo confirmará el hecho de que veremos cómo Bartimeo siguió a Jesús. Pero la realidad es que el original, en una palabra, hermano mío, Jesús dijo ambas cosas. Es como decir, tu fe te ha sanado y salvado, Bartimeo. Porque te doy la vista, pero es una vista no solo física, sino la vista que de por sí, en su espíritu, en su interior, Bartimeo ya tenía, porque veía a Cristo Jesús como el Salvador, como el Hijo de David. Bartimeo fue sano físicamente y salvo espiritualmente de manera inmediata, instantánea, de nuevo, solo por la fe en Cristo Jesús. Sus ojos fueron sanados,
sus ojos fueron hechos nuevos, pero lo más importante es que su corazón fue salvado, su corazón fue hecho nuevo. Dice el texto en el versículo 52, enseguida recobró, esto es, recibió. En la oscuridad, hermanos míos, de la vista de Bartimeo, ahora fue echada fuera y ahora tiene luz para seguir a Jesús en el camino. Ahora tiene luz para seguir a Jesús en el camino de la cruz. De hecho, Lucas en el capítulo 18, versículo 43, nos está narrando exactamente lo mismo. Pero él dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, dice Lucas. Es decir, que Bartimeo al empezar a ver, ahora empezó a seguir a Jesús y lo empezó a seguir para glorificarle. Él no andaba por ahí presumiendo que ahora podía ver. Él no andaba diciendo por ahí, no, es que si hubieran estado ahí, como este hombre me dijo, me dio la vista, mira mis ojos. No, él iba y siempre detrás de Jesús le glorificaba. Todo lo que hacía, todo lo que hablaba, la manera en que se comportaba, su caminar, su nuevo vivir, traía gloria al Señor. Y también nos dice Lucas, que no solo Bartimeo glorificaba a Dios, sino que cuando el pueblo vio aquello, levantaban alabanzas a Dios. Ahora Bartimeo no era un mendigo ciego, pobre, a un lado del camino, sino que estaba siendo usado por el Señor para levantar gloria y alabanza a su nombre. Y así nosotros, hermanos míos, debemos considerar lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana. Si decimos que seguimos a Jesús, está nuestra vida glorificando a Dios y está nuestra vida haciendo que cuando el pueblo nos mira, cuando aquellos que no están en Cristo, cuando los que nos rodean nos ven, alaban a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. Ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué vas a responder tú? ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas perdón por tus pecados? Pídele que te salve y te perdone. ¿Necesitas dirección en tu vida? Pídele que te ayude a seguirlo. Él es el camino. Pídele que te dé ojos para ver y no desviarte ni a derecha ni a izquierda. ¿Necesitas ánimo en tu vida espiritual? Pídele que fortalezca tu corazón. Él está listo para escuchar. ¿Estás confundido? ¿No sabes qué hacer? Pídele sabiduría y entendimiento. Y Él es bueno y misericordioso para darla a quien la pida. ¿Quieres que te use para su reino? ¿Quieres que te use para su gloria? Pídele al Señor Jesús, clámale y dile, Señor mío, usa mi vida, usa a este mendigo ciego y transfórmalo para tu gloria y para la alabanza de tu reino. ¿Qué quieres que haga por ti? Pregunta Jesús, y Él está listo y dispuesto a escucharte. Siempre que alguien mira a Jesús y lo reconoce y dice, es el Hijo de David, y le dice, eres el Hijo de David, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Jesús escucha y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esto que vemos aquí, mis hermanos, Bartimeo ahora con vista y salvo, siguiendo a Jesús, es el camino que todo cristiano debe seguir. Esta es la respuesta natural de aquel que ha sido receptor de gracia y misericordia. Hay un problema grave en aquellos que dicen que han nacido de nuevo y han ahora por el Espíritu de Dios nacido de nuevo a ser nuevas criaturas, pero no están siguiendo a Jesús, pero no están en el camino detrás de Jesús hacia la cruz. No oran, no leen la Biblia, no congregan, no tienen comunión con los santos, no claman, nada de eso. Pero dicen, yo soy cristiano. No, tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, aferrado a tu capa y a los pocos centavos que te pueda dar este mundo. Arrepiéntete y sigue a Cristo. Arrepiéntete y sigue a Cristo para que tengas verdadera vista, verdadera luz en las tinieblas. Sigue a Jesús, glorifícalo y que el pueblo que te mire levante alabanzas a Dios por quien tú eres ahora en Cristo y lo que Cristo hace en ti por su misericordia. Ese es el llamado, hermanos míos, de esto. Nadie puede, hermanos míos,
de ninguna manera seguir a Jesús sin antes poder ver su reino. Y nadie puede ver el reino sin antes venir a nacer de nuevo espiritualmente. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y es por esa razón que muchos no han nacido de nuevo y no pueden ver la belleza, las perfecciones, las misericordias, la luz que hay en el rostro de Jesucristo, y Él es el único que puede salvarnos. Es imposible para que el que vea el reino no siga a Jesús. Es imposible seguir a Jesús sin ojos para verle y seguirle. Quien no sigue a Jesús está completamente ciego, y más ciego que Bartimeo. Y como he dicho ya, es un mendigo, pordiosero, indigente, limosnero, pepenador de las miserias de este mundo. Ah, hermanos míos, pero las misericordias de Dios son grandes. Ah, hermanos míos, pero la gracia de Dios es infinita, que salva a quien no merece salvación, y transforma y cambia y trae luz y da vista a aquellos que no tienen ojos. Solo por la fe en el Señor Jesucristo, solo por la fe de un alma que clama desde el interior: Hijo de David, Jesucristo, ten misericordia de mí. Solo ahí hay salvación y vida eterna por la gracia del Señor. Que sea hoy, hermanos míos, el día en que hayamos visto a Jesús pasar cerca de nosotros y clamemos a Él desde el interior de nuestra alma, pidiendo que por su misericordia nos salve. Si hoy tú has escuchado ese llamado, si hoy tú has escuchado que Jesús te llama, recuerda lo que dice el texto: ten confianza, levántate, te está llamando, ven a Cristo. No te pierdas, no te quedes a un lado del camino esperando que el mundo te tire unas monedas. Las riquezas y las misericordias de Cristo son eternas y para siempre. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Oremos, hermanos míos. Padre, te damos las gracias, Señor mío, por tu palabra, y gracias por tu misericordia, Señor. Eres bueno para darnos sin merecerlo vida, vista, ser nuevas criaturas en ti por la fe, Señor. Padre, que esto sacuda nuestro espíritu, Señor, sobre todo de aquellos, Señor, que siguen vagando en un mundo perdido, Señor mío, en la oscuridad y las tinieblas de una ceguera espiritual, en donde claramente tu palabra dice que el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les brille el evangelio. Señor, ten misericordia y trae luz, Señor, porque el tiempo se acerca, Padre Santo. El tiempo está tan cerca, Señor mío, de que rindamos cuentas ante el Rey de Gloria. Ayúdanos y ten misericordia, y por tu gracia, Señor, salva a tu pueblo, levanta a tu pueblo y salva a todos aquellos, Señor, que por fe te buscan. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén.